Bien, vamos con nuestro video número 50, 25 horas de grabación de economía política. Estamos revisando la cuestión del Estado en la economía. Tenemos ahora un documento que figura en la bibliografía y al revisarlo lo reformulé y lo fui reorganizando para ustedes, para la cátedra. Es un documento del colega Fabián Amico, un gran economista argentino, que tiene una explicación de lo que sería el modelo del multiplicador, pero esta vez con la inclusión del Estado, extremadamente interesante. Y además, no solamente trabaja el abordaje estrictamente de Keynes, sino que además trabaja otro gran economista polaco contemporáneo de Keynes, Michał Kalecki. Esta reformulación escrita la vamos a subir a la PENCO. Con ese escrito y estos videos, vamos a ver cuántos videos nos demanda este trabajo. Tenemos un buen abordaje del papel económico del Estado a través del mecanismo del multiplicador. Bueno, otra manera aproximada, alternativa de entender el aporte keynesiano al análisis de los problemas económicos y el papel que se le atribuye a partir de esa instancia al Estado dentro del circuito, el modelo de flujo, del circuito de flujo circular. Lo que Keynes en definitiva dice es que cuando una economía en el corto plazo está operando por debajo del pleno empleo, es decir, todo el stock de capital que la economía tiene no se está utilizando, hay capacidad ociosa y además desocupados, la salida está en un incremento de la inversión. Este es el planteo general del multiplicador, pero además este argumento keynesiano venía a rebatir la idea de que para que se consolidase, se pudiese lograr en el corto plazo un aumento en la inversión, debía previamente existir el financiamiento de esa inversión, es decir, el ahorro. Bueno, lo que dice Keynes no. Keynes explica claramente cómo la causalidad y el orden de los acontecimientos es diferente. Primero, dice si aumenta la inversión, se va a resolver el tema de la capacidad ociosa. La capacidad ociosa existente, que es un problema grave en la economía, va a desaparecer. Va a haber mayor nivel de ocupación, mayor nivel de producción y mayor nivel de ingreso. Y este mayor nivel de ingreso va a ser utilizado mediante, en proporciones diversas entre consumo y ahorro. Por ende, ahí el ahorro va a resolver el tema del financiamiento. Y esta manera de pensar, típicamente de pensamiento que se menciona como keynesiano, pero que fue compartido por muchos economistas, de que el stock de capital para poder acumular, se necesita primero el empuje de la actividad económica. Si no hay actividad económica, no puede haber ahorro y acumulación. Mientras que los planteos pre-keynesianos invertían de alguna manera este orden. Primero tiene que haber ahorro y acumulación para que después haya aumento de la producción.
Ahora, esto en el corto plazo, Keynes lo plantea como una solución de corto plazo porque lo que la política económica debe resolver es precisamente la capacidad ociosa y el desempleo. En el largo plazo, la situación sería diferente porque la dinámica de acumulación de capital es distinta. En el corto plazo, la inversión no solamente entonces es independiente del ahorro, sino que la inversión determina el ahorro. Entonces, no confundir con la igualdad o identidad contable inversión-ahorro ex post con la inversión ex ante como función macroeconómica que habíamos asociado a la tasa de interés. Entonces, en el corto plazo, cuando hay capacidad ociosa, el problema se resuelve mediante el aumento de la demanda efectiva. Tiene que haber quien compre para que se pueda poner en funcionamiento la economía y después se va a ver el resultado en términos de ahorro. El otro economista que mencionamos, Michał Kalecki, es un economista polaco, lo pueden googlear, muy interesante, vamos a continuar si podemos hablando de él. Tiene trabajos muy interesantes. Bueno, hay toda una controversia histórica, toda una historia muy interesante porque Michał Kalecki escribía en polaco, también a principios de la década, digamos, los años 20, principios de la década del 30, entonces sus trabajos eran menos conocidos. Cuando tiene la oportunidad de ir a Inglaterra y estar en Cambridge, entonces hay todo un entrecruzamiento con Keynes, una relación y toda una historia de quién planteó primero este conjunto de ideas, si fue Keynes o si fue Kalecki. Lo más importante del planteo de Kalecki es que, volviendo a lo que nos interesa, que es el Estado, la política económica, la política fiscal. Cuando el Estado diseña su política fiscal, no está abordando solamente problemas estrictamente de técnica económica ni de técnica jurídica a través del presupuesto de los tributos, sino está abordando esencialmente un problema político. En condiciones normales, dice Kalecki, igual que Keynes, cuando hay un problema para el análisis de corto plazo, cuando hay desempleo, el origen está en la insuficiencia de la demanda agregada. Es decir, no hay poder de compra para poner en marcha la capacidad de producción que está desocupada y los trabajadores que están desocupados. Entonces, ahí aparece la posibilidad de que el Estado maneje su política fiscal manejando la demanda agregada. Es decir, la demanda agregada que en el planteo del multiplicador keynesiano aparece concentrada en la inversión privada, más claramente expuesta bajo análisis por Kalecki como un objetivo de política pública. Es decir, el Estado, a través de su política, puede manejar la economía, manejando la demanda agregada y lograr un mejor nivel de ocupación de los recursos, tanto del recurso capital como trabajo, o el pleno empleo. Esta es la idea más importante que ponemos bajo análisis. Esta visión del Estado modelando el modelo, valga la redundancia, determinando, definiendo, haciendo, armando el propio modelo de flujo circular. Es la idea opuesta a la visión de los mercados conduciendo la economía. Acá la economía es cuestión política y la maneja el Estado, al menos en el corto plazo, para obtener el pleno empleo. Ahora, esto no quiere decir
que no exista la economía privada. Estamos hablando de un papel del Estado muy particular y de la política estatal muy particular. Entonces, fíjense lo que estamos planteando. La política fiscal, que ustedes van a estudiar desde la perspectiva jurídica, todo el derecho tributario, el tema del presupuesto público, las leyes, los principios tributarios que hemos visto. Ahora lo que estamos diciendo es, esta política fiscal puede tener un objetivo económico, que es aumentar la demanda agregada del sistema para que aumente el producto, para que aumente el ingreso y para que aumente el nivel de ocupación, desapareciendo los dos problemas que son capacidad ociosa y desempleo. Kalecki advierte algunos problemas y es muy interesante en este planteo. Este es el planteo general, no quiere decir que esto sea siempre así y el Estado siempre lo pueda lograr. Estamos planteando una concepción de la política fiscal como un fenómeno que va más allá de lo estrictamente jurídico, de la aprobación de la ley de presupuesto, del tema de las leyes tributarias. Y el problema que se presenta es, básicamente, el más importante es político, porque es verdad, puede haber problemas económicos. Por ejemplo, en este manejo del Estado para aumentar la demanda agregada puede haber, por ejemplo, que la capacidad productiva de las empresas existentes no tenga capacidad de respuesta en términos tecnológicos. Es decir, algún problema para la oferta de determinadas tecnologías. Puede que pase lo mismo con el trabajo, con la mano de obra. Que haya problemas en la calificación o el perfil de los trabajadores ante este aumento de la demanda agregada y de la producción. Pero el principal problema es político, porque la obtención del pleno empleo supone en el largo plazo una disputa política, un conflicto político que nosotros podemos observar claramente en nuestra economía, en la economía nacional, en las distintas etapas históricas y en todos los países capitalistas en general. En principio, ¿por qué? Porque cuando estamos en una situación de depresión, como por ejemplo ahora con la pandemia, la crisis del 2001, la crisis del 30, etcétera, etcétera, entonces las clases propietarias, quienes son propietarios de capital, normalmente no están en contra, sino que apoyan una intervención del Estado, o sea, le ceden poder al Estado para que el Estado resuelva la depresión económica. Esto es muy interesante y muy singular. Sin embargo, si el Estado arranca con esta política, inicia este tipo de políticas, y estas políticas se van sosteniendo en el largo plazo, y el desempleo definitivamente se elimina, lo que estaría sucediendo paralelamente no es solamente que el Estado está resolviendo técnicamente una cuestión económica. El Estado, el gobierno que logre eso, automáticamente aumenta su cuota de poder. Fíjense ustedes, analicen los periodos de nuestra historia, analicen el periodo 2002, 2015, y van a observar que sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner hubo un apoyo muy fuerte a esta política del Estado. No se olviden que veníamos de década del 90 donde el Estado en Argentina se había retirado de la actividad económica. Sin embargo, esta aceptación de la política fiscal para situaciones de crisis como la de ahora, si se mantiene a largo plazo, le otorga un poder político particular al Estado. Entonces, las clases propietarias, los sectores sociales capitalistas, ven amenazado su poder con este poder creciente del Estado y rechazan estas políticas para el largo plazo.
Esto sucede porque la correlación de fuerzas políticas cambia dentro de la economía. Es decir, el desempleo no es solamente un problema meramente económico, es un problema social y político, porque cuando hay desempleo, los trabajadores en una sociedad tienen mucho menos poder político que cuando hay pleno empleo. Cuando hay trabajo en una sociedad, el poder de los trabajadores es mayor. No tienen, las personas no tienen tanta necesidad de estar buscando trabajo sistemáticamente. Y esto fortalece a los trabajadores y de alguna manera, en algunas concepciones, en algunas funciones, debilita el poder político de los empresarios. Si esto se sostiene en el largo plazo, se va a ir alterando el poder, el balance de poder en la sociedad, tanto económico como político. Y el argumento más ortodoxo es, si este proceso de empoderamiento político de los trabajadores se sostiene, lo que va a pasar es que los trabajadores se van a indisciplinar, cada vez van a pedir más participación, hasta puede haber iniciativas como participación en las ganancias de las empresas, que les quiero señalar, hay antecedentes legales y constitucionales, y hasta, digamos, la presión continua por cada vez más a mayores aumentos de salario, etc. Esto se denomina en términos técnicos, políticos, conflicto distributivo, es decir, lo que hay es una disputa política, una disputa por cómo se va a distribuir ese mayor producto que se está logrando, y esta disputa política, esta disputa por el excedente, por el resultado de la producción, tiene manifestaciones políticas. Una de las principales formas en que se hace evidente este conflicto distributivo es en las presiones inflacionarias. El aumento sostenido de precios, que es la inflación, tiene un componente político notorio porque el aumento de los precios disminuye el poder adquisitivo de la moneda y disminuye el poder adquisitivo del salario. Entonces, la inflación es conflictiva porque está mostrando cómo propietarios y no propietarios de distintos sectores sociales disputan sus niveles de subsistencia. Si este conflicto, alerta Kaliski, si este conflicto se vuelve muy violento, llega a haber situaciones de hiperinflación como las que hemos atravesado en la economía argentina y en muchas economías mundiales, muchas más de lo que a veces, hiperinflaciones de las que a veces se piensa, puede aparecer una respuesta muy fuerte por el lado ortodoxo para poner, de alguna manera, restaurar el orden, volver a poner, digamos, lograr que el Estado se retire, restarle poder al Estado, y volver a poner a las empresas y al mercado con más poder. Ahora, esta advertencia o estas consideraciones se deben tener en cuenta. Siempre que se habla de este tema, debemos pensar que no estamos planteando soluciones rápidas, mágicas por acá, no. Precisamente la política es el intento de manejar todas estas cuestiones con un resultado exitoso. De manera que, sobre la base, no obstante de considerar estas advertencias, Kaliski dice tres cosas, tenemos tres medidas de política que el Estado puede llevar adelante, de política económica, para alcanzar en el corto plazo el pleno empleo. Uno es estimular la inversión privada, es decir, el Estado estimula la inversión privada que está deprimida. La otra es redistribuir el ingreso desde los sectores más ricos a los sectores más pobres. Y la tercera sería aumentar la inversión pública del propio Estado, incluso financiando esa inversión pública con déficit fiscal. Entonces tendríamos, las alternativas serían, o se subsidia la inversión privada,
o se redistribuye el ingreso de los ricos a los pobres, o se abordan planes de inversión pública financiados con endeudamiento. ¿Cómo incentivar la inversión privada? Bueno, ahí aparece la opción una opción que podríamos decir que en ocasiones, a la cual se acude en ocasiones muy fácilmente y que además tiene mucha presión política favorable, que son las exenciones tributarias. Entonces, este aspecto yo lo quiero señalar tanto en sus dimensiones políticas como económicas como jurídicas. Las exenciones tributarias, detrás del argumento de que si se cobra menos impuestos, los empresarios invierten más, deben ser manejadas con muchísimo cuidado. La otra es la reducción de la tasa de interés, es decir, otorgar préstamos de alguna manera al sector privado por parte del Estado a una tasa de interés inferior a la que otorga el sistema bancario. Lo que podría suceder en el largo plazo es que si esta política fuese exitosa y la inversión en bienes de capital fuese muy fuerte, no hay garantías de que esta inversión de capital automáticamente entre en funcionamiento. Entonces, el riesgo está en que para resolver la capacidad ociosa, invirtamos más, el Estado incentive la inversión y volvamos a tener, la economía vuelva a tener capacidad ociosa. Esto podría generar un círculo vicioso, porque entonces las empresas pedirían, el Estado otorgaría más subsidios porque habría que invertir para utilizar la capacidad resultante de la inversión anterior, podemos generar puede ser un remedio que sea peor que la enfermedad, para decirlo de una manera muy sencilla. Esta cuestión, acá en esta cuestión hay que tener en cuenta algo que todavía no habíamos abordado con claridad, con la suficiente calidad, y conviene insistir que es, no olvidemos que la inversión tiene dos resultados. Por un lado, es gasto que reactiva la economía, porque cuando se producen máquinas, se contratan personas. Pero por otro lado, esas máquinas que se producen quedan como stock. De manera que la inversión de un periodo es el aumento del stock de capital que va a quedar. Y un problema económico muy grave, equivalente al desempleo, aunque desde el punto de vista social no es equiparable, es este fenómeno de inversiones de capital enormes que después no tienen utilización. Es un gran problema del sistema capitalista. Bueno, también puede haber una reorientación, digamos, en cuanto al cambio tecnológico, es decir, si las empresas tienen mucho incentivo para las máquinas, pueden despreciarse o desvalorizarse por parte de las empresas tecnologías, lo que se denominan las tecnologías blandas, que son tecnologías intensivas en personal y en mano de obra. Es decir, que las empresas incentivadas por los subsidios prefieran las máquinas a los empleados. Bueno, vamos a comentar la segunda opción, que era, ¿recuerdan ustedes? La de la redistributiva. Acá tenemos dos cuestiones. Lo mismo que decíamos recién sobre la inversión, lo podemos decir sobre la redistribución. La redistribución progresiva del ingreso desde los sectores con mayor riqueza, mayores activos e ingresos, hacia los sectores más bajos, ubicados más bajos en la escala social, tienen, primero, impacto en el corto plazo en el crecimiento. La idea es que si se redistribuye, aumenta la demanda.
redistribuyendo el dinero que hay en favor de los más carenciados, habilitamos demanda, que antes no podía consolidarse como tal. ¿Recuerdan ustedes que una de las críticas de Guerrero al modelo de flujo circular en su visión ortodoxa era precisamente que en el circuito en el modelo de flujo circular solamente entran las familias que pueden ir al mercado de bienes y servicios porque tienen poder adquisitivo para comprar? Demanda. Esa es la demanda. Entonces, si hay muchas familias, economías domésticas, familias excluidas que no pueden integrarse al modelo de flujo circular, esta redistribución va a aumentar la demanda. ¿Por qué? Va a haber personas que tienen para consumir. Sin embargo, básicamente lo que va a suceder ahí es que va a haber una orientación hacia el consumo, porque además tenemos que, acá es importante conectar, relacionar esto que estamos analizando con nuestro modelo multiplicador y el concepto de propensión marginal al consumo. Nosotros en el modelo multiplicador hicimos una simplificación muy grande porque trabajamos con una única C, con una única propensión marginal al consumo para toda la sociedad. Pero la propensión marginal al consumo no es igual en todos los sectores sociales. Es obvio que los sectores sociales más carenciados van a consumir la mayor parte, por no decir todo, el ingreso adicional, el ingreso que reciben. Mientras que los sectores que están ubicados más altos en la escala social, por más que vean elevar sus ingresos, como tienen ya sus niveles de consumo son muy altos, es muy probable que se orienten más hacia el ahorro y hacia la acumulación. Vuelve a aparecer este argumento en sentido contrario, o sea, acá es muy interesante este trabajo, se los recomiendo especialmente porque plantea los argumentos de ambos lados para hacer la discusión más interesante. También podría aparecer acá entonces el argumento que ya mencionamos, decir, bueno, pero ante esta redistribución, los más poderosos, los más ricos no van a invertir. Entonces va a haber consumo, pero no va a haber inversión. Fíjense ustedes, a partir de una correcta implementación de la legislación tributaria, que no solo observe los aspectos jurídicos, sino el impacto en la economía, se puede estructurar, hilando fino, un sistema tributario que atenúe este supuesto efecto que desincentiva la inversión. Obviamente sería lo ideal decir, bueno, redistribuimos ingresos, hacemos la sociedad más igualitaria. Ojo que la redistribución del ingreso tiene además un impacto, así como decíamos que la inversión tiene un impacto estructural, no solamente de corto plazo, cambia la estructura económica cuando se invierte porque hay más máquinas, también cambia la estructura social cuando se redistribuye el ingreso. ¿Por qué? Porque desaparecen los niveles de pobreza, desaparecen niveles de conflicto social, desaparecen niveles de exclusión social, problemas sanitarios, en fin, mejora la estructura social. Obviamente, entonces, lo ideal sería lograr esta redistribución acompañada de una estructura tributaria económica, jurídica y políticamente creativa que al mismo tiempo mantuviese los niveles de inversión. Y finalmente tenemos la tercera cuestión que dice hay que caer en el endeudamiento. Una política fiscal, la tercera opción, que era lograr el pleno empleo, aumentar la demanda agregada, obra pública, inversión pública financiada con endeudamiento.
Y lo más importante para cerrar este primer comentario y este primer video sobre este trabajo tan interesante es que van a aparecer de nuevo los argumentos contrarios al déficit fiscal. Y en este sentido, Kalecki expone muy claramente la cadena de razonamiento de quienes defienden este tipo de políticas. Kalecki responde, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar el déficit fiscal? Que es una pregunta que normalmente desde el sentido común se plantea. El déficit fiscal siempre se financia a sí mismo en esta perspectiva, si logra su objetivo. Es decir, si el déficit fiscal logra aumentar el producto, aumentar el ingreso y aumentar la redistribución del ingreso, entonces lo que va a suceder es que el ahorro a posteriori va a ir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consideramos que hay dos tipos de ahorro en una economía, el ahorro del Estado, que sería la diferencia entre gastos y tributos, y el ahorro del sector privado, lo que está sucediendo es que el Estado entra en déficit, es decir, desahorra para que la economía se ponga a funcionar, genere producto y genere ingreso, y de esa manera se recupere circularmente el ahorro posterior. Entonces, si logramos que la inversión privada no descienda, un G sobre T negativo, es decir, gastos del sector público menos tributos negativo, va a generar a través de la producción un ahorro que va a aumentar hasta compensar y anular el déficit inicial. Ahora, lo que puede suceder es que el ahorro se distribuya distinto entre el sector público y privado. Eso sí puede suceder. De manera que, bueno, vamos a seguir con el análisis de este documento muy interesante.